Buenos días, soy el doctor Avilés, médico internista del Servicio de Emergencia del Hospital Loaiza, docente de la Universidad San Marcos, Villarreal, San Juan Bautista y San Martín de Porras. Bien, vamos a comenzar. Paciente de 70 años de edad que tras detectarse cifras elevadas de tensión arterial, miren, creo que ya en los talleres anteriores hemos tratado de que escudriñar toda la información quizás que me pueden dar en el encabezado de la historia. Todo sirve, sobre todo para concluir en un diagnóstico o un planteamiento o una aseveración que es la más acertada y verdadera. Es un paciente de 70 años de edad, es un paciente geriátrico, que se le detecta cifras elevadas de tensión arterial. Llama la atención que se le detecta en ese grupo etario hipertensión. Cuando se detecta hipertensión en un grupo etario tardío, también hay que descartar secundarismo, pero más problemas de nefroangiosclerosis o arteriosclerosis. Acuérdense que la alteración renal es una de las causas de hipertensión secundaria tardía. O sea, cuando tengan un paciente de 60 años que venga al consultorio y se le encuentra presión alta, muy difícilmente debemos plantear hipertensión esencial. Siempre detrás de ello, la nefropatía es la primera causa que estaría explicando ese cuadro de hipertensión. Actualmente, con la epidemia de este siglo, que es la obesidad, está apareciendo una hipertensión secundaria a causa del síndrome del apnea del sueño. Ese síndrome, aquel paciente obeso, que ronca en la noche, que tiene hipersomnia diurna, ¿no? Esa es otra causa también de hipertensión secundaria muy frecuente en estos últimos 5 años. Pero cuando tengan un contexto de un paciente que venga de 70 años de edad y le encuentran cifras elevadas de tensión arterial, hay que buscar anomalías o alteraciones nefropáticas. Y tenemos varias, ¿no? Trombosis de la vena renal, estenosis de la arteria renal, la nefroangioesclerosis, una serie de patologías netamente renales que me conllevan a ello. Miren, qué dato tan importante es eso. Incluso con esa información se puede resolver el caso. Pero le dan más información, dice que le dan un YECA. De los YECAs, los más usados son dos, el enalapril y el captopril. Captopril que viene de 25 miligramos y el enalapril que viene de 5 y de 10 miligramos. El captopril que se da 3 veces al día y el enalapril que se da 2 veces al día. Los efectos adversos más frecuentes, ya ha habido preguntas de examen, con respecto a los YECAs, generalmente tos y angioedema son los dos efectos adversos más frecuentes de los pacientes que usan YECAs a altas dosis y de largo tiempo. Y las dos contraindicaciones absolutas para no usar YECAs es hipercalemia y estenosis de la arteria renal. Hipercalemia y estenosis de la arteria renal son las dos contraindicaciones en la cual no se puede usar YECAs. Cuando yo voy a usar YECAs como tratamiento de elección, un paciente con una hipertensión esencial, lo primero que tengo que ver un antecedente de algún antecedente nefrópata, o hacerle un screening de potasio, o examinarle bien los flancos, porque en los flancos se detectan los soplos de las estenosis de las arterias renales. Entonces, con ese pequeño prolegómeno y introducción, creo que la pregunta cae de madura, ¿no? Dice, usa YECAs y hace insuficiencia renal aguda. Esta es una estenosis arterial renal, pues, ¿no? Esta es una clásica presentación cuando no hago un buen screening y elijo idóneamente el medicamento. Sería un efecto adverso. Al usar YECAs, teniendo estenosis de arteria renal, hago la insuficiencia renal aguda. Es un cuadro severo que va a requerir diálisis. Vamos a la pregunta 2. El patrón urinario característico del fracaso renal agudo prerrenal. Acuérdense que las alteraciones renales son prerrenales, renales y posrenales. Si me preguntan, doctor, ¿cuál es la más frecuente de esos tres? Un algoritmo imaginario, el prerrenal es el más frecuente. Prerrenal por una diarrea, prerrenal por una quemadura,
Prerrenal por un shock hipovolémico, una hemorragia, una sepsis, una insuficiencia cardíaca, un tercer espacio por una obstrucción intestinal o una peritonitis con gran secuestro de líquidos. Eso es prerrenal. La renal es una patología o presentación cuando esa prerrenal no ha sido tratada idóneamente. Un ejemplo, una diarrea colérica que produce hipotensión, que produce hipoperfusión, que produce hipovolemia, no se trata idóneamente con fluidos, el paciente comienza a hacer necrosis tubular aguda, o sea, isquemia. O sea, una renal viene de una prerrenal maltratada. Y luego viene otra causa de las renales, son los nefrotóxicos. Los nefrotóxicos pueden dañar directamente la parte glomerular y producir isquemias. Entonces, son dos posibilidades cuando tengo un daño renal establecido que se llama NTA. No es un canal de televisión. NTA, necrosis tubular aguda. Luego viene la posrenal, muy conocida en varones, problemas de próstata, hipertrofias, cáncer de próstata, cáncer de vejiga. En mujeres, miomas, fibromiomas, poliquistosis ovárica gigantesca, etc. Causas de comprensión extrínseca que produce el nombre conocido como UPO, uropatía obstructiva o posobstructiva. Más o menos en esa esfera es la que se maneja este algoritmo. Pero hay diferenciaciones también laboratoriales que permiten a uno dilucidar rápidamente el diagnóstico, ¿no? Uno de ellos es el sodio. El sodio urinario menor de 10, eso es azoemia prerrenal. Mayor de 20, renal. El lupo da variable. Puede presentar sodio menor o sodio mayor, variable. Otra característica es la osmolaridad. Una osmolaridad mayor de 350, eso es prerrenal. Menor de 300, renal. El lupo da variable. Comodín. Y otro es la excreción fraccionada de sodio. Por supuesto, urinario. Menor de 1, prerrenal. Mayor de 2, renal. Igual, comodín, UPO variable. Si le preguntan de esas 3 ítems, ¿cuál? Ya vino una pregunta de examen. ¿Cuál de ellas es la más sensible y específica para diferenciar una renal, prerrenal y hiporrenal? La excreción fraccionada de sodio. La excreción fraccionada de sodio. Otro parámetro importante para diferenciar una IRA prerrenal, renal y porrenal son los cilindros. Los cilindros. Y en el paciente prerrenal no hay cilindros. O algunas veces pueden encontrar unos cilindros hialinos, anodinos. No tienen significancia los cilindros hialinos. A diferencia del paciente renal, que hay cilindros hemáticos, cilindros serios, cilindros leucocitarios, cilindros granulosos. Y en el paciente con UPO, algunas veces puede haber cilindros hemáticos, algunas veces. Esa es otra forma de diferenciación. Creo que con este pródromo, en esta pregunta, la pregunta y la respuesta cae sola. ¿Todas hacen oliguria? Por supuesto, las prerrenales son oligúricas porque son hipovolémicas. El sodio, ¿cómo está el sodio? El sodio está bajo, muy general, porque el sodio bajo, pero menor de 10. ¿Osmolaridad baja? No, la osmolaridad es alta. La clave sería la C, oliguria con sodio bajo y osmolaridad alta. Esa sería la clave. Pero en realidad la diferenciación es clínica, clínica. Y no nos olvidemos que otro parámetro que no les mencioné es la urea y la creatinina. La urea y la creatinina. Cuando la urea se eleva más que la creatinina, prerrenal. Cuando la creatinina se eleva más que la urea, renal. Cuando la creatinina y la urea se elevan concomitantemente, posrenal. Ese es un buen parámetro.
conociendo de la clase de fisiología renal que tuve la oportunidad de hacer un grupo, que la urea es igual a 20 por creatinina. A base de eso ustedes mueven sus proporcionalidades. ¿Quién subió más? Creatinina o urea, de acuerdo a esa proporción. No nos olvidemos porque cada pregunta nos da un abanico de dicotomías para poder uno explayarse y ustedes tener una mejor visión y mejores instrumentos para poder responder o enfrentar un examen. No nos olvidemos que también tenemos parámetros importantes con respecto al tamaño renal. Un riñón pequeño, insuficiencia renal crónica. Un riñón normal, insuficiencia renal aguda. Pero en medicina siempre hay excepciones, ¿no? Podemos tener insuficiencias renales crónicas con riñones normales o grandes. El ejemplo más importante, si le preguntan, diabetes. La diabetes da insuficiencia renal crónica con riñones normales, algunas veces grandes. Pero los riñones más grandes con insuficiencia renal crónica, 3 patologías. Riñón poliquístico, hipernefroma y mieloma múltiple con amiloidosis. Son las 3 patologías que te producen riñones grandes con insuficiencia renal. Otro detalle, no siempre la urea alta implica daño renal. No siempre la urea alta implica daño renal. Un ejemplo, las hemorragias digestivas altas o bajas. Hay una alteración de la síntesis de la urea. Acuérdense que el ciclo de Krebs-Genzelay, clase de bioquímica, el metabolismo es a nivel hepático. O sea, una cirrosis o una hepatopatía también da urea alta sin ser renal. Otra patología que da urea alta sin ser renal son los hipercatabolismos. Un ejemplo de hipercatabolismo, el hipertiroidismo Gray-Bácedo. Produce grandes concentraciones de urea, pero con problema renal conservado o función renal conservada. Entonces, eso sí tenés, por favor, ténganlo presente. Vamos a poderlo utilizar y larvar dentro de las siguientes preguntas. Familiares traen a urgencia a un hombre de 80 años, paciente geriátrico, longevo. Acuérdense que ha aumentado la sobrevida de pacientes en estos últimos años y la esperanza de vida. Clase de epidemiología y estadística. Hipertenso conocido, miren, es hipertenso conocido de 80 años. Felicitaciones, ¿no? Tener un paciente de 80 años hipertenso de largo tiempo quiere decir que ha estado bien controlado del punto de vista dietético, estilo de vida, actividad física, medicación, control de peso, ¿no? Una serie de factores que coadyuvan, o noxas que coadyuvan alteración de la hipertensión, como complicación coronaria, como una encefalopatía hipertensiva, un stroke y una nefroangiosclerosis. O sea, las 3 manifestaciones tardías de un paciente hipertenso crónico mal controlado es stroke, coronariopatía o cardiopatía hipertensiva coronaria y nefroangiosclerosis. Me olvidaba la última, las arteriopatías, las vasculopatías. Entonces, en ese contexto, este paciente lo puedo englobar en esa forma, ¿no? Por eso, toda información que le dan al mínimo detalle en estas pequeñas historias, ustedes tienen que sacarle el provecho máximo para poder resolver acertadamente cada pregunta. Mire, tiene un cuadro diarreico coleriforme. Acuérdense que el Perú es endémico en cólera. En mi época, cuando yo era alumno, cuando nos enseñaban la clase de cólera, prácticamente era una clase de miscelánea. Porque cuando nos hacían reportes, decían, cuadro colérico con voz apagada, con shock severo, muerte, diarreas con lavado de arroz, sin fiebre, distensión abdominal, shock, necrosis tubular aguda, etcétera, ¿no? Epidemiología, el África, Nueva Guinea, bueno, una serie de India, una serie de zonas muy paupérrimas. Pero en la década del 90, que fue la epidemia, 90-91, fue la epidemia del cólera, uno que vivió esa epidemia del cólera, queda estigmatizado en su disco duro que el cuadro verdaderamente era severo. Los pacientes se morían en tus ojos. En shock hipovolémico se morían los pacientes. Los hospitales estaban saturados de cuadros, de problemas de diarreas coleriformes. Tanto así que las salas de hospitalización eran puras cóleras. Tanto así que los médicos se habían vuelto peritos en cólera. Pero de todas maneras la incidencia era alta y quedó siempre en verano esa
idea que va siempre a rebrotar cuadros de cólera en algunas zonas con poco hacinamiento, con mucho hacinamiento y poca salubridad, que son los factores. Mire, este paciente tiene diarrea coleriforme, 80 años, hipertenso. De hecho, que esto lo va a descompensar. Es un cuadro de descompensación. Si uno analiza diarrea coleriforme, es una diarrea profusa, tiene 3 días, azoemia prerrenal. Rápidamente analizo eso, azoemia prerrenal. Y ya no avanzamos en la pregunta y marcamos la clave D. Pero hay que analizar la pregunta mucho más concienzuda, por eso nos dan todo un encabezado. Es un paciente hipertenso conocido, o sea, ese paciente ya debe tener un daño renal por la misma hipertensión, una nefroangiosclerosis. El enfermo está obnubilado. Si está obnubilado, raro, ¿no? Porque uno sabe por conocimientos fisiopatológicos, semiológicos simples, el shock que menos te afecta el trastorno del sensorio es el hipovolémico. Y las diarreas coliformes dan shock hipovolémico. No es como el shock séptico que afecta rápidamente el sensorio. No es como el shock cardiogénico por hipoperfusión te afecta rápidamente el sensorio. O sea, para que un paciente con shock hipovolémico esté con gran sensorio, como se ve aquí, quiere decir que es un gran shock con gran hipoperfusión cerebral. Y eso se corrobora con la hipotensión. Miren, tenemos 3 noxas para ver daño renal. El antecedente como hipertensión que da nefroangiosclerosis. La diarrea coleriforme per se, el mismo germen daña el riñón, necrosis tubular aguda o azoemia prerrenal de inicio. Y la hipotensión que altera el flujo plasmático renal. Acuérdense que el flujo plasmático renal tiene que ver con el output cardíaco, el gasto cardíaco, y el gasto cardíaco tiene que ver con la presión arterial. Por eso yo siempre digo a mis alumnos de las diversas universidades que enseño, el que sabe básicas sabe clínicas, y sabe clínicas hace terapéutica y entiende toda el enmarañado de la medicina y el manejo. Y miren, deshidratado, por supuesto, está oligúrico porque está haciendo una azoemia en su contexto, ¿no? Pero miren los valores de urea, 450, y miren los valores de creatinina. Ustedes con la regla que les enseñé, doctor, rápido, pues, 14 por 20, 280, ha aumentado más la urea que la creatinina, azoemia prerrenal, doctor. ¿No? Rápidamente, entonces marcaría uremia prerrenal. Pero hay un detalle, doctores y doctoras. Este paciente ya es tiene una nefroangiosclerosis y se ha deshidratado. Con este contexto de oliguria, con este contexto de tensión arterial, esto es una necrosis tubular aguda. O sea, las diarreas coleriformes dan necrosis tubular aguda. Que haya hecho al inicio una azoemia prerrenal por hipotensión, por diarrea, sí, pero esto por la hipotensión sostenida ha hecho un NTA. La clave sería la E, necrosis tubular aguda. Vamos a la pregunta 4. ¿Cuál de los siguientes cuadros es característica la aparición de cilindros hemáticos? Un antiguo maestro de la Almenara, tuve la oportunidad de conocerlo, me decía, Roberto, un buen sedimento urinario interpretado es casi igual a una biopsia renal. O sea, aquel que analiza bien un examen de orina completo que implica un buen examen bioquímico y un buen examen de sedimento, no necesita hacer una biopsia renal que es tan cruenta, que es tan adversa, que es tan severa y trae muchas complicaciones al paciente. Es por ello que cuando yo tengo un examen de orina completo, por favor, traten de analizarlo, traten de desmenuzarlo detalladamente, si hay orubilinuria, si hay coluria, si hay hemoglobinuria, si hay cetonuria, si hay glucosuria, qué tipo de pigmentos más, nitritos, el tipo de cilindros que observan ustedes. Por ejemplo, un sedimento urinario en un paciente asintomático, ¿quién no se hace un screening de examen de orina? Es un screening común. Mucha gente no necesita ir al médico para hacerse un screening, va al laboratorista y el laboratorista le hace un examen de orina.
y sale ahí cilindros serios. Ya me está diciendo que ese paciente tiene una glomerulopatía membranosa. Si me sale cilindros hemáticos, ya me está diciendo que el paciente tiene una glomerulonefritis, un síndrome nefrítico. O sea, una buena interpretación del sedimento urinario me da, y en la bioquímica me da una equivalencia a una biopsia renal, no se olviden. Y acá me dice cilindros hemáticos. Eso es daño glomerular, eso es una glomerulonefritis. Cuando encuentren hematuria, proteinuria, cilindros hemáticos, glomerulonefritis, no se olviden eso, glomerulonefritis. La clave sería la C, daño glomerular. Pregunta 5. Un hombre de 75 años acude al hospital por oliguria de varios días de evolución y dolor en hipogastrio. Miren, siempre fíjense, por favor, varón de 75 años que viene por oliguria, no se olviden este axioma. Siempre en medicina hay que tener presente los axiomas. Varón con más de 60 años que viene por oliguria es UPO hasta que se demuestre lo contrario. Es UPO hasta que se demuestre lo contrario. Y si es UPO en varón, la primera causa es próstata, hipertrofia prostática o cáncer de próstata. ¿Y se acabó? Eso es, en el contexto, lo que me trata de dar esta información. Algunas veces hacen anuria, vienen a la emergencia, doctor, traigo a mi papá porque no puede orinar y está con dolor, le duele mucho el hipogastrio. Y es que ahí tiene el globo vesical, es la característica clínica del UPO, el globo vesical. Si uno hace una historia retrospectiva, le pregunta al paciente en su dolor en ese momento, le pregunta, ¿cómo está el chorro urinario? Disminuido, doctor. ¿Tiene problemas de irritación urinaria? Sí. ¿Cómo hago la irritación urinaria? La estranguluria. El otro día le pregunto a un alumno, no voy a decir de qué universidad, ¿qué es la estranguluria? Entonces dijo, estranguluria. Pensaba que se le apretaba el testículo al paciente. Eso es estranguluria, doctor. ¿No? Imagínense, ¿no? Estranguluria es un síntoma irritativo, obstructivo del prostático. ¿Cómo lo manifiesta el paciente? Lo extrapola para que el médico lo entienda. Doctor, voy al baño, orino un poquito y luego siento que me apretaran toda la parte geniturinaria. Eso es estranguluria. Y hay otro término que se llama la excitación. No se emocionen los muchachos, no es con X. Excitación con H, excitación, y S de sapo, excitación. La excitación fue pregunta de un examen de residencia el año 2000 en la Universidad Villarreal. Así, de simple. Excitación es 99.9% de postulantes no contestó la pregunta. Solo contestó uno de los pocos, fue un primo mío que es irónicamente urólogo. Una pregunta muy difícil, aparentemente, ¿no? Excitación. Todos pensaban que había habido un lapsus en el momento que tipearon el examen, fue pregunta de reclamo. Dijeron, debió ser excitación. No, era excitación con H y S. La excitación es aquel paciente que orina en gotas. Va al baño, orina en gotas, se para un ratito, está unos minutos y de nuevo, eso es excitación. Micciones interrumpidas y de poca cantidad. Eso es excitación y estranguluria, síntomas cardinales de próstata. Aparte del problema del chorro urinario, muy conocido. Dice, dolor en hipogastrio, doctor, este es globo vesical, pues. Se palpa una masa, doctor, este es globo vesical. Este es un UPO, doctor. Y si es un UPO, luego dice, se detecta creatinina alta, potasio alto, que está haciendo una azoemia. Acuérdense que está haciendo una azoemia postrenal. ¿Qué maniobra entre las siguientes consideré la más recomendable? Inmediato, ipso facto, stat. Hacerle ponerle una sonda, pues ese es el tratamiento. Es el tratamiento, ¿no? Una sonda urinaria, para que vean que el paciente le va a agradecer siempre. ¿Cómo
cómo se le ve el confort al paciente, aliviado. Cuando está con el globo vesical está diaforético, con taquicardia, pletórico, signos de adrenarquia, de catecolaminas, ¿no? Entonces, por favor, esta es una presentación clínica clásica de todos los días en mi hospital. Doctor, la cistoscopía. La cistoscopía es un procedimiento invasivo exclusivo del urólogo, que lo usa tanto como diagnóstico como terapéutico, ¿no? La TAC abdominal, sobre todo circunscrito a la parte renal, generalmente para ver tumores, poliquistosis, aunque la ecografía es un buen parámetro importante en la parte renal. La urografía intravenosa es para ver dinamia, o la pilografía ascendente también para ver dinamia, pero la urografía per se es para ver riñón excluido, para ver cálculos que no se ven en la placa, sobre todo los radiopacos. Y la hemodiálisis es un procedimiento de terapéutico, ¿no? Que llega a todo paciente con los criterios ya conocidos que lo vamos a ir mencionando a través de las preguntas. En el estudio inicial de un paciente con insuficiencia renal, ¿qué prueba complementaria resultaría más útil, salud, para diferenciar si es aguda o crónica? Los que hicieron la clase de nefrología conmigo, nefrología 1 y 2, o los talleres, acuérdense. Renal agudo no hace facie terrosa. Renal agudo no se abotaga. Renal agudo no hace edema palpebral. Renal agudo no se anemiza. Renal agudo, el riñón está normal, ecográficamente. Renal agudo no tolera la uremia. Con 50 de urea, el paciente está agitado, vomitando, está con flapping, las piernas están inquietas. Eso es la no tolerancia de la uremia. El renal crónico se anemiza, el renal crónico se hiperpigmenta, el renal crónico se abotaga, el renal crónico, los riñones son pequeños, con las excepciones que le he mencionado. Y el renal crónico tolera la uremia, ¿no? Está leyendo su Trome, su Chino, ¿no? Tranquilo, ¿no? Urea en 500. Esa es la tolerancia a la uremia. ¿Ya? Entonces, eso es una buena diferenciación. Entonces, si le hubieran puesto aquí en la pregunta clínico, la clave sería clínico. La diferenciación es clínica. Clínica. Pero como no vemos clínica, el siguiente parámetro es ecográfico. Pero con esa excepción: mieloma múltiple con amiloidosis, hipernefroma y riñón poliquístico. Diabetes. Clave E. ¿Qué parámetro entre los siguientes es el más adecuado para diagnosticar un caso de insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal? Creo que la primera pregunta nos dio pie a explayarnos y ahora solamente es un memorex, ¿no? Sodio urinario menor de 10, osmolaridad urinaria mayor de 350, disociación urea mayor que creatinina, no hay cilindros, algunas veces hialinos, y excreción fraccionada menor de 1. Entonces, la pregunta, como digo, cae de madura, la clave la E, concentración urinaria menor de 10. ¿No? Pregunta 8. Un paciente con una diuresis horaria de 10 mililitros. No nos quedemos conformes. Les di en la clase teórica que el flujo urinario normal es mayor o igual de 0.5 centímetros cúbicos por minuto. O sea, cuando tengo un flujo urinario de 0.5 centímetros cúbicos por minuto mayor o igual, eso es una buena función renal. Entonces fácilmente me saco, si me dicen que orinó 10 centímetros cúbicos en una hora y el doctor me dijo que 0.5 centímetros cúbicos por minuto, para que una persona tenga una buena función renal tiene que orinar 30 centímetros cúbicos por hora, mínimo. Y este paciente ha orinado 10, o sea, hay una oliguria.
Esa es la forma de sacar cuando no le dan datos. No, doctor, pero en la teoría usted me ha dicho que oliguria es menor de 400 centímetros cúbicos. Sí, pues, pero hay que sacar la hora, el minuto, por favor. O sea, su paciente es un paciente oligúrico. Tiene urea en sangre de 150 miligramos, tiene una uremia. Urea en orina alto. Sodio urinario de 4 miliequivalentes. Osmolaridad urinaria de 500, esto cae de maduro con los dos últimos datos. Sodio urinario menor de 10, osmolaridad urinaria mayor de 350. Esto es la clave A, prerrenal. Prerrenal. Que es la azoemia más frecuente. Por favor, píntenlo con resaltador, sobre todo las damas que andan con sus resaltadores. Por favor, pregunta de examen, es la azoemia más frecuente. ¿Cuál de las siguientes situaciones no es una indicación de